de gracias y de amor, sigamos entrando en este dinamismo interior. Dios nos está regalando de muchas maneras nuevas bendiciones, así es que no dejemos por nada del mundo que nos interrumpa. El tema de hoy es cómo podemos nosotros entender el mensaje que el Padre nos regala para que por medio del anuncio que Él ha venido a la tierra a darnos un nuevo alimento, podamos nosotros tenerlo en abundancia. Tú tienes palabras, Señor, de vida eterna. ¿Por qué Jesucristo tiene palabras de vida eterna? ¿Por qué podemos nosotros, o cómo debemos entender que Jesús es aquel que viene a darnos su alimento? Es eterno, es divino. ¿En qué consiste este alimento? ¿Por qué dice Jesús que Él, su cuerpo y su sangre nos van a alimentar para la vida eterna? Y la respuesta está muy clara. En el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, nos dice, la palabra estaba con Dios y era Dios. Y se hizo uno de nosotros y tomó nuestra condición humana. Y Dios, por medio de esa palabra, está hablando. Y no hay otra palabra que va a hablar. Dios nos ha ayudado a entender que la palabra que Él quiere comunicarnos es la palabra de Jesucristo. Por eso Cristo para nosotros es la clave. Y voy a dar un ejemplo hoy, una analogía sobre el Wi-Fi. Jesucristo es la nueva clave para conectarnos nosotros con el Padre. ¿Por qué? Porque nos dice en el proceso de nuestra existencia que Él vino a la tierra. Dice, nadie puede regresar al cielo sino aquel que ha bajado del cielo. Si ustedes ahorita en este momento se escandalizan de que yo les digo que mi carne es comida para ustedes y para a la misma vez y mi sangre también para tener vida eterna, si eso los escandaliza, imagínense ustedes cuando me vean a mí regresar de donde vengo. Si esto a ustedes les causa tensión, dice nuestro Señor en el capítulo 6, versículos 62 al 69 de San Juan, imagínense cuando les diga que mi Padre y yo los amamos incondicionalmente. Si esto les estoy marcando una pauta nueva para alimentarlos y no me creen y murmuran, nuestro Dios nos regala como la primera pregunta, y esto es lo que debemos ahorita hacer. ¿Cómo usar nuestra inteligencia? ¿Cómo usar nuestros conceptos sistemáticos? ¿Cómo usar nuestra información intelectual para crecer en este proceso? Nuestro Dios nos dice, la primera cosa que tienes que hacer, darte cuenta que hay dos tipos de educación. Una, por medio de los estudios sistemáticos que tú haces desde la primaria o el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, especialidades. Y la otra es por medio del Espíritu Santo. Aquí es donde viene para nosotros una respuesta muy grande. ¿Por qué Jesucristo es pan de vida y su cuerpo y su palabra es vida eterna? Porque Él nos da nuevas palabras, nuevo léxico que anteriormente el mundo no lo conocía, hasta después de la resurrección. Jesús nos conecta con el Padre y el Padre se nos revela en el Hijo por la acción del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y les voy a dar un ejemplo. Concepción Cabrera de Armida fue a la escuela solamente con unas monjitas Negrete, pocos meses. Y luego posteriormente otro tipo de educaciones en casa. Y luego también tuvo como maestro a su tío canónico, hermano de su madre. Y estas fueron las informaciones que ella tuvo sistemáticas, pero la lectura que ella tenía eran muchas lecturas. Sin embargo, cuando ella empieza a comprender en el desarrollo de la gracia, en la comunicación de Dios con ella, empieza a entender que aún la persona que nunca ha ido a la escuela se vuelve un hombre especialista, como lo fue ella. Ella, gracias a la obra de la palabra de Dios que se le reveló por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo la inspiró para que escribiera
para que entendiera y para que viviera. Tres movimientos que nos ayudan a nosotros como a ir contemplando esta gracia santificante que hoy nos regala nuestro Dios y nos dice, si quieres tú vivir una vida, tienes que entender que la vida espiritual son palabras eternas, que trascienden del humano a lo divino y de lo divino baja a lo humano, y una vez que hace su transformación, su divinización, su salvación, regresan otra vez a lo divino. Pero no regresa solo esa palabra, sino regresa con la persona o con el conjunto de personas que aceptaron esa palabra. Y es por eso que nosotros debemos darnos cuenta hoy, la palabra de concepción, que es una palabra actual, existencial, es una palabra viva, porque la cruz del apostolado nos está regalando que mañana, 3 de mayo, que fue cuando Dios se manifiesta ante esta primera obra que ella funda hace 125 años en la Ciudad de México con Monseñor Ibarra, es algo extraordinariamente fuera de la realidad. Una mujer que nunca fue a la escuela sistemática, nunca fue a un colegio, no fue a una universidad, tiene escritos que verdaderamente nos ayudan a nosotros a dialogar a niveles místicos, desde una perspectiva de una doctora. Cuando ella está hablando, habla con autoridad. En sus documentos, eso es uno de los grandes gracias que tenemos. Y hay dos cosas, por eso como primera introducción los invito a que entendamos que la palabra de Dios se sigue encarnando en nosotros, como lo dice el mismo San Atanasio en el sermón sobre la encarnación en el número 8 y 9. Y dice él esto: el verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, vino a nuestro mundo, aunque tampoco antes se hallaba lejos, pues nunca parte alguna del universo se halla vacía de él, sino que lo llenaba todo en todas partes, ya que está junto a su Padre. Pero él vino por su benignidad hacia nosotros, y en cuanto se nos hizo visible, tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad, y compadecido de nuestra corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, para que no pereciere lo que había sido creado, con lo que había resultado inútil la obra de su Padre al crear al hombre, y por esto tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo, ni tampoco en hacerse simplemente visible. En efecto, si tan solo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido ciertamente asumir un cuerpo más excelente. Pero él tomó nuestro mismo cuerpo. En el seno de la Virgen María se construyó un templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento en el que había de darse a conocer y a habitar. De este modo, habíamos tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, ya que todos estaban sujetos a la corrupción de la muerte. Lo entregó a la muerte por todos, ofreciendo al Padre con un amor sin límites. Con ello, al morir en su persona, todos los hombres y mujeres murieron, quedó sin vigor la ley de la corrupción que afectaba a todos, ya que agotó toda la eficacia de la muerte en el cuerpo del Señor. Y así, ya que no le quedó fuerza alguna para enseñarse con los demás hombres semejantes a él, con ello también hizo de nuevo incorruptibles a los hombres y mujeres que habían caído en la corrupción, y los llamó de la muerte a la vida, consumiendo totalmente en ellos la muerte con el cuerpo que había asumido y con el poder de su resurrección, del mismo modo que la paja es consumida por el fuego. Jesucristo nos va a regalar la bendición y nos va a decir: en el momento que yo tomo la condición humana, empiezo a darle forma al plan de la salvación. Este es el primer mensaje. Hoy nos regala nuestro Dios y nos dice: quiero que vayan entendiendo una cosa. Desde el momento que los primeros padres tomaron la iniciativa de vivir una vida como ellos querían,
Dios Padre respetó, al igual que el Hijo y el Espíritu Santo, sus decisiones. Pero siempre les dijo una cosa: ustedes nunca dejarán de tener una relación con la creación, con los demás, conmigo y con su historia, y sobre todo consigo mismos. ¿Qué empezó a pasar? Dios les dice: si ustedes quieren vivir una vida como ustedes quieran, tienen que entender, yo los tenía en el paraíso, pero ustedes quieren vivir fuera del paraíso, y entonces van a vivir en los desiertos. ¿Qué va a pasar? En la experiencia del desierto van a entender Adán y Eva que Caín y Abel, uno de ellos le quita la vida. Caín a Abel. Y empiezan los sufrimientos. Y empiezan a hacer una historia de dolor, de angustia, de desesperación. Eso fue lo que ellos querían conocer. Ellos así querían hacerse dioses. Y dice Dios: yo les privaba para que ustedes no vivieran estos dolores, estos sufrimientos, pero ustedes quieren vivir como dioses, entonces adelante. Y ellos dijeron: como no te necesitamos, por lo tanto vamos a vivir nosotros todo. ¿Y qué pasó? Se empezaron a deprimir, se empezaron a ofender, se empezaron a maltratar, y aquellos dos hombres primeros que se encontraron, Adán y Eva, y al momento de que Dios crea a Eva, le dice a Adán: este sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y estando en el paraíso, Adán vio a Dios antes del pecado de una manera hermosísima, dialogaba con Dios cara a cara. Y al momento que ve a la persona semejante a él, le da gracias por lo que había creado, y en el paraíso vivía él profundamente feliz, haciendo una historia de paz, y consigo mismo se realizaba como tal. Pero ¿qué pasó? Desde el momento de que ellos toman la iniciativa de dejar a Dios, les dice Dios: bueno, respeto su libertad y su ser y sus decisiones, pero de aquí en adelante los voy a invitar a que también ustedes las vivan consigo mismas. Y entonces viene para ellos el grande momento de dolor. ¿Qué es lo que viene a darnos a nosotros? Una consistencia para poder entender. Nuestro Señor nos va a recalcar en Concepción y nos dice: la cruz sola causa temor al mundo, pero la cruz con mi corazón atrae. La cruz que atraviesa mi corazón está plantada entre llamas. ¿Cómo no ha de estar caliente? ¿Cómo no ha de abrazar aquel a quien lo toque la carne y se clave en ella? Y viene mi cruz viene mi cruz a despertar de su error, a empujarlas, completando la obra del amor y del dolor unidos, para que no solo florezcan estas almas esparciendo su aroma, sino que fructifiquen para mi gloria y para la vida eterna. Esta bendición que Concepción nos habla en el libro del Apostolado de la Cruz, en los números 18a y 19, es algo extravagante y extraordinario, donde el mismo Dios le dice a Concepción: el hombre sigue fuera de mí porque no quiere aceptar mi cruz, que es una cruz redimida, trinitaria. Entre más conozcamos la palabra que se hace carne, como nos dice San Atanasio, se nos va a hacer más fácil vivir en la resurrección. De otra manera, vamos a vivir antes de la resurrección, en la ley. Y esa es la diferencia. Fíjense lo que pasa, y les voy a dar esta analogía. Dios, desde el momento que Adán y Eva salen, empieza a trabajar su plan. Y empieza entonces a ver y a estudiar la plataforma como buen topógrafo, las realidades de todos los hombres. Y empieza entonces, después de que viene la grande desobediencia de la primera destrucción de la creación por no obedecer a Dios, el mismo Dios va a empezar a ayudar a entender al hombre. Es necesario seguir con el plan de la salvación. Y viene entonces para nosotros Abraham. Es el primer topógrafo del plan de la salvación, donde Dios empieza entonces él a estudiar la tierra, a aplanar la tierra, a empezar a entender que sí hay
las posibilidades nuevas para poder entonces hacer ese nuevo restaurante que él quiere hacer. Y entonces empieza con Abraham, luego después viene Isaac, en la obediencia, y eso allí donde viene para nosotros en aquel momento crucial donde Dios le pide al mismo Abraham que sacrifique a Isaac, que va a ser el primer modelo de cómo un padre de familia debe ofrecer a su hijo a Dios. Y al mismo momento que Abraham, después de ser un hombre mayor, maduro, entiende que la fidelidad tiene que expresarse y comprometerse y a la misma vez confirmarse. ¿Cómo? En sacrificios. Abraham quiere sacrificar a su hijo porque así se lo piden, y en el momento del sacrificio dice Dios: basta, tu intención es pura y de aquí en adelante construyo mi promesa contigo. En ese momento surge la nueva bendición y Dios le empieza a dar un montón de sabiduría y conocimientos y ciencia, y le empieza a decir a Abraham: mi presencia es más grande que la razón. Mis conocimientos, mi ciencia, mi entendimiento, mi sabiduría, mi consejos y fortaleza y mi temor es más grande que la razón. Pero necesitas que usar la razón para entenderme y entenderte. Y es aquí donde viene para nosotros. Por eso se dice que Abraham, libre y voluntariamente, empieza a seguir a nuestro Dios y le empieza a dar una nueva manera de interpretar la realidad. Esta realidad que lo va a hacer a él cada vez más importante y a la misma vez una persona que le ayuda a contemplar su propia existencia de una manera distinta, nueva y única. ¿Cómo entender esta grande bendición? Nuestro Dios nos va a regalar a cada uno de nosotros estas nuevas oportunidades, que nos dice y nos vuelve a recordar una cosa: la idea de un rescate del hombre que está cautivo, alienado, choca al hombre adulto, que ha llegado a su madurez, que se afirma cada vez más por su dominio sobre el universo que por una relación intrínseca como Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y Abraham es el ejemplo de un hombre que tampoco nunca fue a la escuela, no tuvo una educación de universidades, de colegios, de grados posteriores. No. Abraham es otro de los ejemplos como Concepción Cabrera de Armida, donde Dios los va a guiar por su Espíritu Santo y les va a comunicar todos los conocimientos habidos y por haber. Al igualmente Isaac, Jacob, y luego posteriormente viene que constituye las 12 tribus de Israel, Josué. Josué es otro de los hombres, de acuerdo al plan de la salvación, cómo Dios le inspira a José para que interprete los sueños. Y puede entonces entender el hombre que hay que usar la razón, pero también hay que usar el Espíritu Santo. Hay que invocar al Espíritu Santo continuamente. Y este es el tiempo de la resurrección. Cristo se encarnó por obra del Espíritu Santo, y después de que hace su misión por 33 años, nos va a ayudar a entender que el Espíritu Santo sigue inspirando a los hombres y mujeres desde todo el tiempo que la creación existe. Y ese es el trabajo de Él. Por eso se dice que una vez que Dios constituye a las 12 tribus de Israel, Moisés las libera, son iluminados los profetas por obra del Espíritu Santo que escriben las promesas, cómo seguir construyendo y seguir trabajando aquella tierra, aquella plataforma, aquel lugar. Es decir, el ser humano, Dios lo va a ir como reestructurando poco a poco. ¿Para qué? Para que una vez llegada la plenitud de los tiempos, venga el arcángel Gabriel, se le anuncia a María, como lo dice San Atanasio, tome nuestra condición humana y empiece entonces la construcción del templo. La construcción del templo empieza, hermanos, espiritual de Jesucristo en el momento de la encarnación. Viene primero la preparación de ese terreno, empezando desde Abraham hasta María. María es el templo, la tierra perfección, está en la pura perfección. No sé si les ha tocado a ustedes cuando ven, les voy a hacer una analogía misma que estoy haciendo sobre un restaurante. Cuando alguien está quiere construir, primero tiene que apalmazar
el terreno, tiene que hacer unos estudios para dónde están los posibles sismas, y entonces tiene que poner una serie de diferentes materiales para que la tierra empiece a agarrar sus fuerzas y empieza a poner muchos de los edificios buenos, tienen alrededor de todo el edificio una serie de postes de acero para que si viene un sismo no se cimbre tanto, sino que proteja ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro Dios viene haciendo eso. Ya una vez que ya está todo parejo, ya está todo bien hecho, viene entonces la construcción. María, nuestra madre, fue esa mujer. Una vez que ya Dios trabajó desde Abraham la tierra del hombre, es decir, el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, los sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, memoria, aún todo, la sexualidad, la fue perfeccionando hasta en María, hasta decirle a María, lo que vamos a hacer no es obra del espíritu humano, es obra del Espíritu de Dios. Y dice ella, entonces sí yo quiero estar. Y entonces ella se dispone. Por eso la palabra de Dios, al tomar la condición humana en María, que ya era la tierra perfecta para hacer el edificio, María empieza a decir, yo quiero ser parte de ello, al igual que San José. Una vez que San José empieza, vienen los reyes, los 3 reyes magos, y vienen toda la gente, los pastores, a empezar a trabajar con Jesús, desde recién nacido como Isabel y Juan el Bautista y Zacarías, que son otros partes, Santa Ana y San Joaquín, empiezan a trabajar la construcción, cada uno poniendo sus diferentes talentos y cada uno poniendo sus diferentes posibilidades y dones para la construcción de ese templo, a tal grado que llegada a la plenitud, viene nuestro Señor creciendo en silencio 30 años. Y una vez que ya está el templo construido, sale afuera y les dice a los discípulos, necesito comunicarles que quiero que me ayuden a poner y empezar a adornar ese templo. ¿Y cómo empieza a adornarlo Jesús? Con los nuevos hombres y mujeres. ¿Saben a quién escoge Jesús? A la gente no estudiada. Estudiar, ¿qué se refiere? Jesucristo nos regala la invitación y nos dice, muchos de ustedes tienen facilidades muy grandes, pero ¿qué pasó? Cristo escoge a la gente sencilla, noble, a la gente que se pudiera trabajar el proyecto de la salvación. Y es lo que hace nuestro Dios al llamar a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los discípulos, a Natanael, a todos, que son personas humildes, sencillas, para ayudarles a entender que la razón es muy importante, pero es más importante el Espíritu Santo, porque es el que comunica las luces al intelecto y al alma. Porque muchas veces cuando tú te pones a estudiar sistemáticamente en la lógica, te iluminas la inteligencia, pero a veces descuidas el cuerpo, descuidas el alma, y a veces hasta te peleas con el alma. Esa es la grande diferencia en un estudio sistemático, donde muchas veces tú te peleas con la realidad. No, el Espíritu Santo no se pelea con ninguna 5 de estas relaciones. Al contrario, se unifica con la relación del Creador, se unifica en la relación con los demás, se unifica con el planeta, se unifica con la historia y se unifica con el cuerpo. Cuando nosotros estudiamos sistemáticamente solamente de acuerdo al intelecto, a veces nos chocamos y no queremos hablar de Dios. A veces las otras personas no nos caen bien porque no piensan como nosotros, y a veces nos damos cuenta que todo fue solamente obra del planeta y que la historia que estamos haciendo es una historia que no tiene sentido, y nos equivocamos. Y por eso nuestro Dios nos va a decir, yo escogí a las personas que después de que construí el restaurante, entonces empecé a llamar a otra gente que me pueda servir dentro del restaurante. Y por 3 años y medio les di las instrucciones de cómo deben de vivir ellos dentro del restaurante. Y entonces el mismo Jesús empezó a ayudarnos a descubrir esta grande bendición. Esta bendición que nos debe de dar a nosotros una ayuda extraordinariamente y exquisita para poder comprender por qué nuestro Señor Jesucristo
nos da esta grande bendición. Esta grande bendición nos da a nosotros un estilo distinto. Porque Cristo se dedicó 3 años y medio a preparar los discípulos para que sean unos buenos servidores dentro de la iglesia, es decir, dentro del restaurante, y que conocieran todos los movimientos, todos los lugares del restaurante. ¿Por qué? Porque Él sería el chef y el Espíritu Santo sería el que iba a prever todas las recetas, y el Padre era el dueño del restaurante, y el nombre del restaurante iba a ser Iglesia Resucitada, es decir, la Iglesia Católica, Iglesia Universal. El mismo Jesús se pasó, por lo tanto, con los discípulos y los apóstoles un montón de tiempo para explicarles cómo deben de servir dentro de la iglesia. Y entonces nos viene a nosotros a dar como esa dimensión y esa construcción y esa renovación interior. Así como Concepción, llegada a su momento, también es parte de este proyecto, de este servicio a la iglesia. Y entonces nuestro Dios, al resucitar, inaugura aquel restaurante y empieza a decir, todos son invitados. Y entonces empieza a entender las personas. Fíjense lo que pasa aquí. Hoy nosotros, para poder llevar a un lugar especial, tenemos que hacer advertisement. Tenemos que mandar emails, Facebook, tweets, Instagrams, diferentes anuncios a todo el mundo. Nuestro Dios nos dice, tengo personas muy especiales. Desde el momento que viene el Espíritu Santo, después de la resurrección, que Jesús pasa 40 días anunciándoles en cómo se iba a invitar a toda la humanidad. Después de que Jesús concluye su misión de 40 días, hace realidad lo que le está diciendo hoy al hombre, cuando dice el mismo San Juan, el capítulo 6, versículos 62 al 69, cuando el Hijo del Hombre vaya a regresar otra vez de donde vino, a ustedes se van a quedar estupefactos. Sucede entonces después de 40 días que la ascensión de nuestro Señor. Y después se pasa 9 días en oración y en meditación. Cuando viene el Espíritu Santo, que es Pentecostés, entonces sí, ellos son los nuevos advertising de la nueva iglesia, donde ya no tienen miedo a anunciar a nadie. Aún viene la persecución y nuestro Dios se va a encontrar después de casi 20 años, con Pablo. Y le dice, Pablo, necesito que entiendas una cosa, necesito de tu ayuda. ¿Quién eres tú, Señor? Dice, yo soy el dueño del restaurante que acabo de fundar y a la misma vez necesito de tus conocimientos. De aquí en adelante ya no vas a regresar a Jerusalén y no vas a ir a anunciarles a los judíos, vas a ir a anunciarles a toda la gente de todo el mundo, de toda Asia. Vete. Y lo manda a los gentiles. Anunciarles a que vengan al restaurante a comer porque todo está pagado. Él ya pagó en la cruz todos los alimentos habidos y por haber. Y todos necesitan que recibir los alimentos para que regresen de donde ellos han venido. Nosotros venimos de Dios y vamos hacia Dios. Nos lo recuerda San Agustín. Señor, nos hiciste para ti, nuestra alma no descansará hasta que regrese a ti. Muchos de nosotros, les doy un ejemplo en esto. En este tiempo en mi pueblo, mucha gente va a celebrar el novenario. Y algunos de ellos están melancólicos, medios tristes, aún hasta con depresión, porque este año no se va a celebrar la fiesta como se celebraba. Y nuestro Dios te dice, ¿cómo no se celebraba? Si así yo siempre la he celebrado, en silencio, en oración, en ayuno, en sacrificios. Así celebré yo la Pascua con los discípulos, así celebró Moisés la Pascua, si quieren ir hasta Moisés. Es decir, en silencio y en oración, en contemplación y en espera del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender esa grande bendición que nuestro Dios nos está regalando, nuevas inspiraciones, nuevas gracias para que podamos celebrar las fiestas con un nuevo corazón, y ese corazón debe de ser cada vez mejor. ¿Para qué? Para que nos llenemos de esperanza y de vida. Y desde ahí podamos ir contemplando. Porque dice una cosa hermosísima el padre Luis Jorge González, la plenitud del hombre es mucho más que una plenitud humana. El hombre completo es el hombre divinizado, es ser único, sediento de lo infinito, que no es plenamente él mismo hasta no llegar a su destino. ¿Y cuál es su destino? El Padre.
El Padre, lo dice Jesús hoy en el Evangelio también, el Padre les comunica a todos aquellos que son parte de Él su misterio y su plan. Así como Jesús se lo comunicó a Pablo. Y te lo está comunicando a ti, me lo está comunicando a mí y se lo comunicó a Concepción Cabrera de Armida. Y mañana es una fiesta grandísima para la Apostolado de la Cruz que nos regala nuestro Dios y nos dice, para que vean que esta cruz sigue siendo una obra grande y esta cruz sigue dando vida porque yo soy la resurrección, yo soy la palabra que da la vida. Así como iluminé a mis apóstoles después de resucitar y que ellos estuvieron en esa experiencia de lo que significa el evento de Pentecostés, así yo quiero que ustedes estén. Este es hermoso, nuestro Dios nos va regalando una serie de gracias especiales porque después de Pentecostés salieron a hacer advertisement para la iglesia y empezaron a proclamar. Esta es tu misión y esta es mi misión. Este es el segundo ejemplo que tenemos hoy. Nuestro Dios nos regala hoy y nos dice, si quieres verdaderamente llegar a la plenitud de tu vida, tienes que empezar a entender. La cruz vista con estos ojos es comunicativa, admiradora y conmovedora. Nos lo dice González de Cardaval en el libro La raíz de la esperanza. Y nos dice, es la sabiduría y la fuerza de Dios, centro de su designio salvífico, corazón de la proclamación querigmática, pero también es el escándalo y la locura para los que dicen que no necesitan a Dios, como lo dice Hechos 17:22. Este es el mensaje de nuestro Dios. No nos quedemos simplemente con las buenas intenciones. Al contrario, quedémonos con la gracia santificante y transformativa que nos regala nuestro Dios y nos recuerda hoy, tú eres parte de este proyecto de salvación. Por eso, si tú no has ido a la escuela, no te preocupes, el Espíritu Santo es más poderoso que un maestro, que un doctor de cualquier tipo de ramas, economía, sociología, cibernética, antropología, filosofía, de lo que quieras. Pero sí te invitaría una cosa, que si tienes la posibilidad de ir a estudiar, vete a estudiar, porque eso ayuda muchísimo también. Pero si Dios no te da los medios en las situaciones que tú vives, no te maltrates. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer, como madre de familia, esposa y viuda, también vivió muchas restricciones. Tenía un esposo como el tuyo, duro, fuerte, celoso de su hogar y de sus hijos, trabajador y muy responsable, que fue Francisco Armida. Y Conchita Cabrera era una mujer también muy definida en su carácter, y los dos hacían una muy buena pareja. Por eso, si tú vives una experiencia fuerte y dura con tu esposa, síguelo amando, respetando y dándole lo mejor. Y si en las posibilidades que te deja libre, puedes agarrar un libro, leer 2-3 páginas diarias, felicidades. Y si no, conságrate al Espíritu Santo todos los días y dile, tú, Espíritu Santo, que eres la fuente y el amor, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo y la piedad y la bondad de Dios, dame los dones que necesito y las bendiciones para que por medio de la gracia vaya yo purificando mis propias limitaciones, defectos y errores, y en ese comunicar mi ser a ti me pueda yo anonadar día tras día y recibir de ti la fortaleza y la paz que necesito para ser parte de tu proyecto de salvación. Y yo, que soy una persona humilde y sencilla, con todo este tipo de limitaciones, defectos y errores, quiero seguir creciendo porque tu gracia, lo tengo claro, que es la que consagra, transforma y diviniza. Tu gracia me basta para perfeccionar mi miseria. Esta es la bendición que nuestro Señor nos quiere regalar y nos dice, la palabra de la cruz, fuerza de Dios, esta palabra de la cruz es la palabra que el Padre ha dicho al mundo, palabra que es la expresión definitiva de su amor a los hombres. Es la palabra hecha carne, el Verbo, su Hijo, que nos amó hasta el extremo, hasta la muerte y la muerte en cruz, como lo recuerda San Marcos en el capítulo 15, 140. Esto es lo que debemos nosotros ir como contemplando, como la palabra de la cruz, que nos regala Concepción Cabrera de Armida, al igual que Jesucristo, que es otra palabra viva, que se la regala San Faustina, así como lo la está regalando San Atanasio. Esto es lo que debemos nosotros celebrar. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es una palabra existencial.
Y en este momento es lo que debemos entender, porque hablar de la cruz, hablar de la palabra de la cruz, es hablar de 5 relaciones. Es hablar de comunicación, de encuentro, de diálogo, es hablar de anonadamiento, es hablar de apertura, de silencio, es hablar con otro lenguaje, la existencia del amor infinito de Dios. El mismo Dios nos está regalando esta gracia santificante y nos dice el mismo San Atanasio, porque después de la resurrección, al momento de que Dios inauguró este bendito restaurante que se llama iglesia, todos somos invitados de todas las culturas, todos somos invitados y tú eres parte de ello. Por eso tú que estás ahorita en este país o estás en Inglaterra, en Japón, en Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Guatemala o aún Costa Rica, Chile, Argentina, donde quiera que estés, la palabra de la cruz es palabra de vida. ¿Saben por qué? Porque aquí está la Trinidad abrazando esta cruz a la humanidad en su Hijo, que está en el centro por amor, sigue teniendo esa grande bendición la humanidad, y el Espíritu Santo el que la sigue orientando. Y esta cruz que está redimida, que es la humanidad, en Cristo, por la acción del amor del Padre en el Espíritu Santo, se sigue diciendo que esta palabra sigue siendo real para ti y para mí. Por eso se dice aún, la palabra de la cruz, palabra de Dios, de la cual Pablo es el heredero y el heraldo. Hoy esta palabra de la cruz vuelve Dios a repetirla al mundo por la señora Concepción. El centro de su vida, de su espíritu y de su doctrina, o como hoy decimos, su mensaje. Mensaje que, por otra parte, no es suyo, que no procede de ella, sino lo ha recibido para comunicarlo y darlo, porque este regalo, esta palabra, no es solamente para ella, sino para todos. Para todos. Una palabra de Dios para el mundo de hoy. ¿Cuál es esa palabra? Es Jesús y Jesús crucificado, dice Concepción. Y ese Jesús crucificado, al hablar en términos místicos, es que está redimido. Y tú puedes estar místicamente crucificado con Jesús cuando ofreces tu vida y tu ser en unión al Padre en Él, por la acción del Espíritu Santo. Y por eso Jesús nos dice y nos recuerda, Concepción, la cruz sola causa temor al mundo, pero la cruz con mi corazón atrae a todos. Esto es lo que debemos nosotros contemplando en la resurrección. Cristo nos ha redimido, ahora nos toca a nosotros recuperar nuestra propia semejanza con Dios. ¿Cómo? Por medio de este camino espiritual. Es aquí donde viene para cada uno de nosotros esta grande bendición que debemos también como tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nos toca que realizar en este dinamismo interior? Lo tenemos que entender, como lo dice el mismo Santo Tomás de Aquino, que es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición. ¿Qué debes de hacer tú y yo en este plan? Y aquí es donde viene para nosotros esto. No hay vocación sin proyecto y no hay proyecto sin conciencia histórica. Es decir, Dios te está llamando para que te retomes tu historia y en esa historia recuperes tu misión. Y en la respuesta tuya a Dios y en el lugar donde estés, puedas gozar donde tú vivas en atención y en amor. Y esto es lo que Dios nos regala y nos dice, tú estás en mis manos y tú estás en mi presencia. ¿Por qué? Porque el hombre, de la misma manera que tiene una parte escrita en su propia historia, lo único que tiene que hacer es estudiarla, aceptarla, integrarla para que viva feliz con lo vivido. Y es lo que hace nuestro Dios hoy. Si tú conocieras lo que tú tienes atrás en tu historia personal, te vas a liberar completamente de tu existir, de tus tensiones. Y vas a disfrutar que gracias a esas experiencias, tú también eres parte de ello. Y eso es parte de ti. No lo niegues, ni tampoco reniegues. Porque entre más reniegues de lo que tú no quieras aceptar, más te golpea como los boxeadores. Esos ganchos al hígado que te dejan sin aire. Dios quiere al revés,
que te puedas tú renovar día tras día para que desde esa experiencia vuelvas a recobrar tu propia persona. Nos dice Santo Tomás de Aquino que hay algo muy hermoso que yo creo que nos debemos nosotros como iluminarnos y a la misma vez preguntarnos. Y nos dice que todos nosotros, y este es el tercer mensaje, estamos llamados para que conozcamos los conocimientos, cómo estar nosotros contemplando mejor nuestro cuerpo. Jesús nos dice, yo soy la palabra bajada del cielo. Esa palabra, al tomar la condición humana en el sí de María, se hizo carne. Y es por eso que entre más nosotros aceptemos las palabras de Cristo, vamos a tomar esas palabras y las vamos a hacer carne en nosotros. Si este tiempo de pandemia no lo usas para reflexionar en la esencia del Evangelio, en la sustancia de nuestro cristianismo, estás perdiendo el tesoro de tu vida. Estás perdiendo una de las cosas más hermosas que Dios en su grande sabiduría te quiere decir y te está marcando. Este momento es un momento para retomar la comunión y la relación, el encuentro y la disponibilidad, pero sobre todo vuelvas a refrescar tu vocación y también des una nueva respuesta para que sigas en tu misión. Tu misión no es solamente ir a trabajar, prever a tus hijos y el fin de semana pasártela con tus amigos o en la televisión. No, es educar a tus hijos de acuerdo a la palabra de Dios que es Jesucristo. Esta es la misión nuestra. Se dice, y el mismo Santo Tomás de Aquino nos recuerda en la quinta vía, y dice, la quinta vía se retoma a Dios por el gobierno de las cosas. Vemos que las cosas privadas del conocimiento, como los cuerpos naturales, obran en virtud de un fin, lo cual se nos manifiesta porque siempre, o lo más de las veces, obran de la misma manera, de modo que realizan lo mejor, de donde vemos que no es por casualidad, sino en virtud de una tendencia determinada por la que consiguen su fin. Ahora bien, lo que está privado, determinada para que la consiguen su fin, ahora bien, esta privado del conocimiento no puede tender a un fin sino es dirigido por un ser conocente e inteligente. Cuando nosotros, en otras palabras, cuando nosotros empezamos a estudiar la esencia de nuestro cristianismo, tenemos que entender que Jesús no viene solo, viene con el Padre. Y por obra del Espíritu Santo, esa palabra se hace carne. Y es lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino en esta quinta vía. Es decir, lo que nosotros ahorita conocemos solamente es el Hijo. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos el Espíritu Santo como lo conoció Concepción Cabrera de Armida, o conozcamos mejor a Jesús y al Padre como lo conoció San Faustina. Concepción Cabrera de Armida tiene encuentros con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de una manera especial. Y es algo que nosotros debemos entender. Las relaciones con el Padre, las relaciones con el Hijo y las relaciones con el Espíritu Santo son distintas, pero que nos llevan a un conocimiento cada vez más de ese solo Dios, de esa sola sustancia, sola esencia, una sola voluntad, un solo querer, un solo amor. Y es aquí lo que Dios nos está regalando aún en Santo Tomás de Aquino. A la medida que nosotros vamos tomando conciencia de aquel conocimiento que nos regala Jesucristo para conocer mejor nuestra existencia y nuestro origen, que la tiene el Padre o está en el Padre, a nosotros nos favorece más este proceso. Por lo tanto, usemos nuestra inteligencia, no solamente para quedarnos en la naturaleza y pasarnos toda la vida estudiando la creación, no, para estudiar lo divino. ¿Qué tanto tiempo tú te pasas contemplando lo divino? ¿Cuántas horas al día ahorita que estás en la pandemia tú te pasas estudiando documentos que te ayuden a estudiar la presencia de Dios de una manera distinta? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo pasas? Probablemente muy poco. Y es aquí donde está la bendición. Dios nos regala la invitación, nos dice, no pierdas el tiempo. No pierdas tu tiempo, porque tu tiempo es tiempo oro. Es un oro especial.
Y es por eso que nosotros debemos como contemplar a nuestro Dios para seguir creando la esperanza. Voy a terminar primero con este ejemplo. De este modo el Verbo de Dios superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó su muerte, con su muerte la deuda que habíamos contraído. Y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres y mujeres con los que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante a ellos. Segunda conclusión, es verdad pues que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo que habita en ellos por su encarnación. Les voy a hacer un ejemplo aquí en esta primera conclusión. Cuando estuve en Roma en el 2009, me tocó ir a visitar la tumba del Padre Pío, cuando fue incorrupto. Después de 40 años lo sacaron de la tumba y él parecía como que estaba dormido. Veías a aquel sacerdote con las manos así, dormido, enterito. Después de 40 años adentro de la tierra, con la temperatura que había, su cuerpo fue incorrupto, aún ni la ropa fue echada a perder. Así como fue sepultado, así fue él sacado. Concepción Cabrera de Armida tenemos otro ejemplo, que cuando ella sale, Dios le había dicho, tú quedarás como hoja seca. Concepción Cabrera de Armida, cuando también empieza en su proceso de santificación, hacen todo lo que es la excavación, cuando sacan el féretro y abren y ven por medio de un vidrio, ella está en su pecho, decían las personas que la veían, se quedó como hoja seca. Y entonces alguien fue y estudió, creo que está en el segundo libro, donde dice, tú quedarás como hoja seca cuando tú mueras. Y así quedó. Y en su pecho tenía un dibujo de una copa y un cáliz. Este es algo que nosotros debemos entender muy profundamente cuando la presencia del Espíritu, la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo. Dios trabaja contigo de una manera extraordinaria. No te imaginas, ni siquiera tienes idea, cuando tú te consagras al Espíritu Santo y de ahí en adelante te dejas guiar por Él. Concepción Cabrera de Armida es un ejemplo real de esta experiencia. Por eso creo yo que entre más nosotros nos unificamos a Dios, más y más nos promovemos en esa experiencia. Es verdad pues que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo que habita entre ellos por su encarnación, nos dice San Atanasio. Y nos dice San Juan en el capítulo 15, 19 y número 20, al igual que Pedro en la segunda carta, capítulo 2, 1. Serás como mi boca, te pondré frente a este pueblo, como muralla de bronce, inexpugnable. Lucharán contra ti, mas no podrán vencerte, pues yo estoy contigo. Habrá falsos maestros que introducirán sectas perniciosas y llegarán hasta él al negar al Señor que lo rescató. Lucharán contra ti, mas no podrán vencerte, pues yo estoy contigo. Y eso es verdad. Es verdad que Dios está contigo y que está conmigo. Muchas veces, a veces nosotros no creemos. Ese es el problema tuyo y el mío. Como estos hombres del Evangelio que cuando Jesús les empezó a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne vive para siempre, porque mi palabra es palabra de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Quien acepta mi palabra, es decir, quien me acepta a mí, y vive de mí, y se alimenta de mí. Si nosotros nos seguimos alimentando de Concepción, de veras te vas a quedar atónito con sus escritos, que vamos a seguir profundizando. Dice, por tanto, dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica 1Q2A3, y dice él esto, por tanto,
Hay un ser inteligente por el cual todas las cosas naturales son orientadas hacia su fin. Y este ser lo llamamos Dios. Por eso Jesús dice, yo vengo de Dios y voy hacia Él. Si ahorita se escandalizan porque yo les he dicho que yo soy el pan vivo bajado del cielo y que soy la palabra, aquel que acepta mi palabra los escandaliza, pues yo les digo una cosa, cuando vean al Hijo de Dios regresar de donde vino, se van a quedar atónitos. Y voy a seguir esta conclusión con este ejemplo siguiente, que nos puede ayudar como a unificarnos también en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, que nos dice él esta cosa hermosa, para poder nosotros seguir creciendo por medio de esta pandemia y podamos también tomar nuestras diferentes aún espacios para seguir reflexionando. Dice Santo Tomás de Aquino, dice, también el orden es un término que requiere explicación. Santo Tomás lo concibe como la proporción entre cosas diferentes según un modo de prioridad y de posteridad respecto de su realidad última. El hecho de que nosotros estemos, en otras palabras, estemos conociendo el orden, cómo hizo Dios el plan de la salvación, como se los acabo de explicar, que Él empezó a hacer la topografía, empezando con Abraham, con la primera tierra. Le empezó a preparar, y luego viene Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, y así sucesivamente los reyes, los jueces, los profetas, hasta llegar a María. Y luego, después de que Jesús pasa 3 años y medio educando a sus discípulos, al resucitar, nos dice la inauguración de la iglesia ya está, ahora salgan a los pueblos vecinos y al mundo entero, díganles que estoy esperándolos para hacerles de comer y alimentarlos. Porque tengo los arcángeles y ángeles, tronos y dominaciones, potestades y virtudes cantando en el restaurante. Y si ellos quieren venir, son bienvenidos. Aún hasta la misma música ya está pagada. Ya está liquidada. Porque yo en la cruz le he comprado. Y he pagado todos los diferentes, aún. Hay mucha gente que dice, si tú usas mi música, tienes tantas cosas que tienes que pagarme. Los derechos de autor, dice Jesús, yo los pagué en la cruz. Así es que hasta las canciones ya están pagadas para que te llenes de mí. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de sus gracias, y que en esta experiencia te siga unificando nuestro Dios. ¿Para qué? Para que, como dice Santo Tomás de Aquino, busquemos siempre las cosas que trascienden, para que las cosas que trascienden nos quedemos más claro hacia dónde vamos. Vamos hacia el Padre, en Jesús, por la acción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por medio de la cruz y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. Terminemos este momento diciendo, oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde para que en esta experiencia que estamos viviendo podamos también tú mismo descubrir qué es lo que te toca que hacer en este camino de salvación y podamos también ir actualizándonos cada vez más en este camino espiritual que el Padre nos regala en su Hijo. Todos estamos invitados.